Con 9, Roberto Gil, Germán Martínez, qué gusto tenerlos juntos esta mañana. Ayúdenos, por favor, a comprender qué fue lo que ocurrió ayer, según ustedes, en la Suprema Corte de Justicia, y qué consideran que puede ocurrir, que vendrá después de esta votación calificada por el presidente López Obrador de histórica, patriota, en beneficio del pueblo y de la nación. Roberto, Germán, el que quiere empezar. A mí me da mucho gusto. Muy buenos días, Ciro. Y buen día. Que hable el que sí sabe derecho, que es el abogado Roberto Gil, y que de seguro ganó algunos amparos ahí en la corte. Él sí sabe cómo ganar amparos. Yo lo que sí te diría, Ciro, es que me voy a regresar a la Facultad de Derecho porque no entiendo ya nada. No me digas eso esta mañana. Sí, ya no entiendo nada porque... buen día a todos, perdón por no... Yo lo que creo es que si la Corte está diseñada para pacificar conflictos, pues lo que pasó ayer fue totalmente lo contrario. ¿Qué resolvió la Corte? Yo creo que absolutamente nada. Hay que hacer un poco de historia o recordar que lo que ayer la Corte iba a resolver es una acción de inconstitucionalidad. Y la acción de inconstitucionalidad es un juicio que promueve, en este caso, una minoría parlamentaria, una minoría en el Senado que está en desacuerdo con las razones y las decisiones de una mayoría y le somete a la Corte un planteamiento de, oye, estas normas, estas disposiciones no se ajustan a la Constitución. Hay un actor, que es la minoría parlamentaria, hay un órgano de decisión que es la Corte y nuestro sistema establece que para que la inconstitucionalidad tenga un efecto de invalidez se requieren al menos 8 votos. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué un proyecto que es rechazado por una mayoría, porque por lo menos 6 ministros se manifestaron en contra del proyecto, ¿por qué se sigue discutiendo el proyecto? ¿Por qué el presidente de la Corte empieza a desgranar el proyecto y empiezan a votar por partecitas del proyecto? Tan es así que hoy no se sabe qué se votó y qué no se votó. ¿Qué se queda en nuestro sistema? Bueno, prácticamente el resultado es que la ley se valida, pero al mismo tiempo hay un tribunal que declara, la Corte, que es inconstitucional una buena parte del contenido de una ley que se va a dilucidar al final de cuentas en los tribunales. ¿Qué va a pasar con los amparos, Ciro, senador Martínez? Nada. Las suspensiones siguen vivas. Ya dijo el presidente que con lo que resolvió ayer la Corte, la mitad de esos amparos... En mi interpretación, Ciro, lo que va a pasar es que la Corte tiene que volver a analizar esto, pero ya por la vía de los amparos. ¿Por qué razón? Porque en el amparo indirecto, cuando se impugnan normas, la competencia originaria en las revisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más que la Suprema Corte, cuando determinó que iba a analizar la acción de inconstitucionalidad, paralizó a todos los tribunales inferiores. Dijo, no se puede resolver hasta que yo resuelva. Hay un acuerdo de pleno que establece las competencias entre pleno y salas, y lo que dice es que cuando se tiene que fijar precedente hacia adelante por relevancia en el orden jurídico, tiene que resolver el pleno de la Corte. Esto va a tener que regresar al pleno otra vez, y ahí sí ya no por 8 votos, porque al final de cuentas los amparos se resuelven por mayoría. Pero si quieren que el precedente tenga vinculatoriedad hacia adelante, se requieren los mismos 8 votos. Si quieren emitir una declaratoria de inconstitucionales, se requieren los 8 votos. ¿Qué pasó ayer, Ciro? Nada. ¿Nada, Germán? A ver, el domingo hay revocación de mandato, es 10 de abril, y se cumplen 103 años de que se murió Zapata. El amparo vive, la lucha sigue. Así empiezo. Tiene razón el abogado Roberto Gil. Y hay unas curiosidades. Si el amparo vive, quiere decir que una mayoría declaró que es inconstitucional, pero la Constitución exige que sea una mayoría calificada, es decir, de 8 ministros. No se lograron. Para que se fumigara eso totalmente, el amparo muriera y eso se expulsara del mundo jurídico y fuera la nada. Esa ley no es la nada. Tiene razón el abogado. Primero. Segundo, yo quiero decir 2 o 3 cosas
de curiosidades de la caótica y kafkiana sesión de ayer. ¿Caótica y kafkiana? Sí, voy a decir por qué. Aunque sean cosas distintas, recuerda el caso Cuevas, Gertz, ya sé que se pronunciaron sobre el fondo, en sí, que es un otro asunto. No tuvo mayoría el proyecto de Pérez Dayán. Y se retornó al ministro Gutiérrez Ortiz Menas para sacar una mayoría. Ahora también no tuvo mayoría el proyecto de la señora ministra y de todos modos se desestimó. Dije ayer, aguas con los efectos del señor que hace trampa, señor Saldívar, y hizo trampa. Quiero decir, ¿dónde? Se cantó una votación por el señor secretario, que mis felicitaciones al señor secretario, ayer desquitó el sueldo. Cantó una de 8 votos. ¿Dos? Y por ahí yo le dije al señor Peregrino, por ahí está el video, cantó de 8 votos y luego 4 o 5 veces Saldívar les preguntó a Gutiérrez Ortiz Mena, que se mantuvo, hay que decirlo aquí porque está saliendo vapuleado en esta, que se mantuvo en medio ambiente y el que cambió fue González Alcántara. Y hasta que sacó el voto Saldívar y sacó el voto de González Alcántara, entonces se estuvo quieto. Y le reclamó Norma Piña, le reclamó Aguilar, le reclamó Pérez Dayán y le reclamó, una vez que ya había cambiado el voto, González Alcántara, le reclamó el ministro Lainez. Mis respetos para Norma Piña, mis respetos absolutos para todos. ¿Por qué digo que es caótica? Porque se votaron argumentos, porque se votaron razonamientos y no se votaron artículos como debe ser. Yo firmé esa impugnación. Nosotros expresamos conceptos de invalidez y nos tiene que responder de a uno por uno. El Senado. Sí, yo firmé eso porque voté en contra de esa ley. Sí. Y como luego, es un juicio, sí, lo que se resuelven son las pretensiones de las partes. Luego, dicho otra cosa de trampas y esta es más de muy dura la palabra trampa, Germán. Sí, muy dura. ¿Por qué? Porque allí en la ponencia y porque en el mismo asunto están 2 asuntos pendientes, pero para que la fiesta de la revocación el domingo sea por eso dije lo del 10 de abril, para que la fiesta de la revocación sea lo mismo, todavía falta otro round importante. Una controversia de COFESE y una controversia del gobierno de Colima, que se metieron antes y que se van a resolver después, en prelación de tiempo. Ahí. Entonces, pero voy más, y lo dijo bien el abogado Roberto Gil. Voy más. Las sentencias, esto lo dice Ana Laura Magaloni, una estudiosa del derecho del Poder Judicial, sirven para pacificar los conflictos con los argumentos que dicen los jueces. Lo dijo el abogado. Bueno, esta era la postura del brillante ministro de la primera etapa, Arturo Saldívar. Los abogados saben de lo que hablo. En la contradicción de tesis 293, la que hizo a los tratados Ley Suprema de toda la Unión. Les dio rango constitucional. Y ahí habló de que todos cedamos, de que debe haber una opinión de la Corte, de que deben incluirse lo que no consideran esencial para generar una línea de opinión que la mayoría respete. Y ahora no, ahora a despanzurrar tramposamente, a desparramar tramposamente un proyecto y hacerlo partecitas, a descuartizarlo. Eso fue lo que pasó. Y a no reflejar lo que la mayoría dijo, y entonces se votaron sin certeza argumentos y no se votó a favor o en contra de un proyecto que, por cierto, tenía mala metodología a la hora de presentarlo, como lo dijo bien Norma Piña, que ayer Norma Piña, mis respetos. Bueno, antes de ir a pausa, Roberto Gil. En efecto, como dice el senador Martínez, no hay criterio. Al final de cuentas, la votación lo que provocó es el efecto que alguna parte de la sociedad, del gobierno, quería, que era que se desestimara la acción presentada por la minoría parlamentaria. ¿Deja un precedente esta resolución? No. ¿Resuelve los amparos? No. Los jueces de distrito que tienen los amparos van a tener subsistente su suspensión. Va a regresar este asunto a la Corte, pero ¿va a regresar en qué condiciones? Va a regresar para otra vez reeditar estas votaciones, me gusta la frase kafkianas, en la cual no se fija una solución al caso que está planteado.
Las controversias que están ahora por discutirse tienen un ángulo distinto. Aquí se estaba discutiendo leyes inconstitucional o no. En las controversias se va a resolver, ¿hay conflicto de competencias, sí o no? Es decir, ¿se invadió las competencias en materia de competencia económica o se invadieron las competencias del gobierno del Estado de Colima? Es un ángulo totalmente distinto a lo que ya se estaba discutiendo. Bueno, hacemos una pausa, volvemos y todo esto, ¿el consumidor qué? ¿El ciudadano qué? El presidente dice que con esto se garantiza que el consumidor no será rehén de las grandes empresas. Volvemos.